elegido por ti. Marcado, yo vivo para ti. Abran conmigo sus Biblias. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo el versículo 33. Dice Marcos 10, 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán ¿a quién? A los gentiles. Jesús está hablando de lo que le iba a pasar, y está diciendo: me van a matar, me van a entregar a este grupo de personas. Dice Jesús: voy para Jerusalén. Estamos hablando el sábado ante el domingo de Ramos, que llamamos nosotros, ¿verdad? Dice Jesús: voy para Jerusalén, y me van a entregar a los sacerdotes que no gustan de mí, a los escribas que me detestan, y me van a condenar a muerte. Y ellos no me van a matar, me van a entregar a los gentiles, o sea, a los que no son judíos. ¿Quiénes son? Los romanos. Me van a entregar a ellos, dice Jesús. Pero va a pasar algo. Esta gente se conocían a Jesús como los verdugos de Jesús. Ellos no gustaban de Jesús. Estos verdugos querían ver a Jesús destruido. Los romanos no querían ver a Jesús destruido, honestamente. Eran los judíos. Y dice el versículo siguiente, dice: y me van a escarnecer, porque eso hacen los verdugos, y me van a azotar, a herirme, y a hacerme daño. Y dice: y me van a escupir hasta que me van a matar. Pero dice Jesús: mas al tercer día les voy a resucitar. Jesús dice: me van a entregar unos verdugos, me van a hacer daño, pero de esa el Señor me va a levantar. El Dios Padre me va a levantar. ¿Cuántos verdugos nosotros no hemos enfrentado en este semestre que ha terminado? ¿Cuántos verdugos no has enfrentado tú en tu vida? ¿O cuántas veces tú has sido verdugo de otro? ¿Qué es un verdugo? El verdugo es alguien, la definición que tiene la lengua española es persona cruel que castiga sin piedad o exige demasiado. Es alguien que siempre está exigiendo. Exige, pero también es cruel, despiadada. Si alguien le hace algo, quiere verlo destruido. Un verdugo es alguien que siempre se acuesta y se levanta pensando que esto tiene que ser así y que tiene que recibir su daño. Ese es el verdugo. El verdugo es el que no cree en el perdón, nada más para él. El verdugo no cree en la piedad ni en la misericordia, nada más para él. El verdugo no cree en otras oportunidades. Esos son los verdugos. El verdugo se levanta en nuestras vidas. Esos verdugos, dice que Jesús en la tierra enfrentó casi a diario a los verdugos que se oponían a su visión redentora. De la misma manera nosotros vamos a luchar donde estemos contra verdugos que se levantarán por envidia. A ti se te van a levantar verdugos por envidia, por lo que tú tienes, por tu forma de ser, por tu físico, por tu sonrisa, por el estatus que Dios te da. Se van a levantar verdugos. Les va a molestar tu paz, les va a molestar tu devoción, les va a levantar tu resiliencia. ¿Cómo así? De que tú caes y te levantas, de que tú te sacudes el polvo rápidamente, que no te quedas postrado llorando. Y eso hace que se levanten los verdugos, se levanten. Entonces se levantan por envidia, maldad y por estorbar los actos de fe. Hay gente que le va a molestar tus actos de fe. Hay gente que le va a molestar que tú diezmes, que ofrendes, que tú creas que pacto. Hay gente que le va a molestar que tú le creas a Dios primero que al hombre. Hay gente que le va a molestar que tú le creas primero a Dios que a tu médico o que a tu abogado. Que tú le creas primero a Dios que a los que te maldicen o blasfeman de ti. Hay gente que se va a molestar por eso. Y se hacen verdugos en tu vida. Se hacen verdugos en tu vida. Cuando ven los actos de fe que tú tienes, en los cuales nosotros nos impulsamos por decisiones basadas en la experiencia que hemos tenido bajo la intimidad de Dios.
Tus actos de fe son por experiencia que has tenido con Dios. O que has querido, y hay gente que les va a molestar tus actos de fe. Lo que tú te mueves, lo que tú quieres que se dé. Vamos a ver, basado en ese texto, el título de este mensaje hoy: sin miedo a mis verdugos. Si puede, diga conmigo: sin miedo a mis verdugos. Yo no sé cuáles verdugos se te van a levantar en este mes o en este semestre, pero algo que tienes que soltar hoy, en esta mañana, en esta hora, que este mensaje a ti sea por video o cuando lo vuelvas a reproducir, es que tienes que soltar el miedo a tus verdugos. Vamos a ver el primer punto. Son solamente 2 puntos que te voy a dar. El primer punto es el siguiente: verdugos sin argumentos de odio. ¿Sabes? Tú vas a encontrar gente que le molesta tu paz. Pero ¿sabes cuándo esos verdugos te pueden hacer daño? Cuando vives amargado, resentido, odiando, no le hablo a fulano, no gusto de fulano. Ahí tus verdugos utilizan esa herramienta. Y aunque tú digas: soy espiritual, ayudo más que Jesús, yo oro bastante, tus verdugos van a usar tu odio. Porque aunque tú no lo digas, el diablo lo sabe y Dios también. El odio que expresas, que hablas por debajo de cuerda, lo que hablas altavoz, en tu cuarto allí, ese odio, esa amargura, esa rabia, va a hacer que los verdugos que tú tienes utilicen ese odio para hacerte daño. Pero cuando tú comienzas a soltar y a soltar esas malas experiencias, tus verdugos van perdiendo poder sobre tu destino. ¿Me hago entender? Van perdiendo poder sobre tu destino. Mateo 18:23 dice así la palabra. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Sigue diciendo: y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Qué no le debes tú a Dios? ¿Qué no le quedaste debiendo en este semestre? Bendito sea el Señor, que tiene misericordia de nosotros. Dice el 27, dice el 26: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice el 27: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Yo pregunto: ¿a cuántos aquí el Señor le ha perdonado la deuda? ¿Cuántos Dios le ha perdonado la deuda? Si tú crees que el Señor te ha perdonado la deuda, dale un aplauso al Señor en esta. Dáselo a Él. Aunque los demás no crean, tú tienes que creerlo. Y dice el 28, dice: pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Alguien que había sido perdonado se esperaba que fuera perdonado, ¿verdad? Dice el 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice el versículo siguiente: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿A cuánta gente nosotros nos echamos en la cárcel cuando nos debe algo? No le va a ir bien, se le va a caer la relación, se le va a acabar esto, es que él está haciendo aquello. Cuando tú y yo decimos así, nos volvemos verdugos. ¿Está escuchando? Cuando tú deseas eso, te vuelves verdugo de otros. Y para que a ti no te afecte lo que los verdugos te dicen de ti, tienes que soltar ese odio, esa rabia, esa amargura, porque se te cerrarán las puertas. Vas a estar siempre luchando, porque tu interior sabe que todavía retienes eso. Ahí tú no vas a engañar a Dios, no vas a engañar al diablo, y ni a ti, pero a veces es posible que te engañes a ti mismo, creyendo que no es así.
Y dice la palabra, mas él no quiso. Y se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, hasta que le dé la gana de perdonarlo. Entonces, cuando tú haces eso, ninguno está exento de pecar en la tierra. Entonces, lo que el Señor te perdonó a ti, se vuelve a levantar. Porque tú no la embarraste ayer, tú la embarraste hoy y la vas a seguir embarrando. Pero Dios te va a cobrar a ti conforme tú le cobres a otro. Y se van a levantar verdugos en tu vida. Y tienen poder sobre ti. ¿Pero por qué lo que esa persona me desea me afecta tanto? Porque tú has sido verdugo para otro. Y ese verdugo que se levanta contra ti en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en la familia, tú le das poder cuando atesoras odio, rabia y amargura. Claro. Y dice la palabra, nos muestra claro la escritura, nos está hablando y nos dice en el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué pasó? Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Cuando uno es líder y uno ve que una persona Dios la levantó y ve cómo esa persona que Dios levantó, que Dios prosperó, que Dios le dio un nombre, odia a otro, uno como pastor dice, caramba, tanto que yo como líder sé lo que se hizo por este creyente, pero se ufana y se goza de que el otro se ha destruido. Uno no puede cambiar a la gente, uno a veces solo puede ser espectador, pero uno se sorprende porque esa persona no sabe que se van a levantar verdugos contra su vida. Siempre va a haber verdugos, pero falta ver el poder que tú les das. Y tú puedes reprender, tú puedes hacer vuelta de Jericó, puedes inventarte, abrir el Jordán, tú puedes apagar la vela, prender la vela, tú puedes tirar sal, tirar vino, pero estás en una cárcel. Porque tú metiste a aquel en una cárcel y eso se viene contra ti. Entonces esos verdugos que se van a levantar mes tras mes, no es culpa de otro más que de ti. Sí, el diablo los manda, pero tú le estás dando poder y autoridad. Dice la palabra en el versículo 32, dice, entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Lo que tapé con mi sangre, lo que cubrí. Y dice el 33, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de él? Pregunta. Aquí pregunta. Dice el 34. Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quién? Esos verdugos. Ay, Señor, quita esos verdugos. No, Dios lo soltó porque tú rompiste un principio. Cuando tú odias, cuando tú detestas, cuando tú cambias de equipo y te vuelves de acusador en vez de intercesor, las cosas van a cambiar. Ya no es lo mismo, no tienes el mismo uniforme. Hoy eres acusador, hoy para Entonces tus verdugos toman autoridad. Ay, Señor, hunde a Faraón. No, tú le estás dando autoridad. Más nadie que tú solo. Entonces se lo entregó a los verdugos hasta que ¿qué? Hasta que ¿qué? Pagase todo lo que debía. Diga conmigo, gracias Señor, porque he comenzado un semestre donde tú pagaste por mí. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Ningún altar te puede reclamar deuda. Ningún altar puede cortar la bendición que Dios tiene para ti, porque a precio de sangre Jesús pagó para ti. Y si tú siembras misericordia, cosechas misericordia. A su nombre. Hasta que pagues lo que debes. Dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 34, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera. Mira cómo dice esta versión. Dice que toda se deuda. Entonces el rey enojado
envió al hombre a prisión para que lo torturara. ¿Hasta que qué? Diga conmigo, los verdugos torturan. Entonces el verdugo, cuando tú lo ves, te vas a el verdugo te mira y ya te daña el día. El verdugo pasa y ya te daña el día, porque te afecta. El verdugo prospera y te afecta el día. El verdugo te va a torturar, el verdugo te va a afectar, porque tú le estás dando ese poder. Estás dándole ese poder. Te tortura y cada vez te amarga. Estás pendiente de todo, porque el verdugo te fastidia la vida, te fastidia la comida, te fastidia la cena, te fastidia el desayuno, te fastidia el estreno, te fastidia el feriado, te fastidia el comienzo de semana. Lo ves en Instagram, lo ves en YouTube, lo ves en Facebook y te fastidia. Lo ves acá, lo ves en el colegio, te fastidia, porque has permitido, has dado esa autoridad. Tu naturaleza es diferente, pero como has soltado tu naturaleza, dice la palabra, dice la escritura, que hasta que pague toda la deuda, te va a atormentar, tú vas a recordar lo que ha pasado y te ves sin la gracia y sin la misericordia, y te va a perseguir, te va a robar la paz, te va a robar la tranquilidad, te va a afectar la salud emocional, física, mental. Por mucho que tomes medicina, por mucho que hagas esto, eso te está amargando, te afecta, te roba, afecta la naturaleza de hijo de Dios. Dice el versículo 35, dice: así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Diga conmigo, de todo corazón. Diga conmigo, de todo corazón. Es lo que Jesús manda. Entonces tú te estás quejando de tus verdugos, ves ataque por todas partes, pero eso es la que esos verdugos tú les quites el poder que tienen sobre tu vida. Ese equipo de trabajo que tiene, los que lideran o te lideran donde tú laboras, tú tienes que quitar ese poder. Lucas 19 dice la palabra, Lucas 19 versículo del 1 en adelante dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era cobrador de impuestos y rico, era bastante corrupto, había hecho daño a mucha gente, y por consiguiente, si era rico y era publicano, había ganado muchos verdugos en su vida. Algunos verdugos eran justificados delante de él. Algunos verdugos tenían razón en odiarle y afectarle. Entonces este hombre, en el versículo siguiente, dice la palabra, procuró a ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Dice el versículo siguiente: y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y dice la palabra, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo, ¿dónde? En tu casa. En este semestre, en esta temporada, es necesario que Jesús, desde el primer día de este mes, de este semestre, pose en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Aunque la gente no crea que tu casa es digna, Jesús la va a hacer digna. Escucha esta palabra. Hay algo que Jesús va a comenzar a hacer en tu casa y en tu familia, que muchos verdugos se van a sorprender, porque nunca pensaron que Jesús iba a hacer eso en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Y dice el versículo siguiente, dice el versículo siguiente, dice: entonces él descendió a prisa, ¿y cómo le recibió? Gozoso. Él se alegró, este hombre. Él tenía gozo, pero sus verdugos no. Y los verdugos comenzaron a atacar a Zaqueo, a usar argumentos de odio, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Todo argumento de odio
¿cómo lo vas a refutar tú? Perdonando y soltando. Y dice la palabra, dice la escritura, dice el versículo 7. Al ver esto, se levantaron los verdugos. ¿Y qué hacían los verdugos? Dice, ¿todos qué? Hay gente que va a murmurar, diciendo, ¿y cómo le va a salir trabajo? ¿Y cómo le va a salir, Dios le va a abrir esa puerta? ¿Y cómo le va a aumentar? ¿Y cómo? Los verdugos se van a levantar. Van a decir que tu economía es falsa. Van a decir que vas a fracasar en tu proyecto estudiantil. Van a decir que vas a fracasar en tu proyecto financiero, en tu proyecto emocional, en la empresa que estás levantando. Hay gente que se va a levantar. Se van a levantar verdugos a murmurar, pero van a murmurar de tal manera que tú los escuches. Tú decides cómo vamos a actuar. Diciendo que había entrado a posar ¿con quién? ¿Con un hombre qué? Pecador. Yo pregunto, ¿cuántos pecadores hay aquí? ¿Cuántos pecadores? Levanten la mano los que son pecadores. Bueno, esas son las casas que Jesús va a entrar, esas casas pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Jesús entra en la casa de los pecadores, que entiende que lo único que los hace diferentes es que Jesús les amó. Y a su nombre. Estaban molestos porque ellos se sentían más dignos. Sentían más dignos. Dice, esta versión dice, al ver esto todos se pusieron a murmurar diciendo, este se aloja en casa de un hombre ¿de qué? De mala reputación. Los verdugos son atrevidos. Colegas tuyos se van a molestar por lo que pasa en la empresa, en el trabajo. Este es de mala reputación. Mira lo que dice esta versión, dice, cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a quién, a Jesús. Y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de un hombre tan quién? Tan malo. Eso, se molestaron, se iraron. Los verdugos quisieron ver en su corazón argumentos de odio para lo que otros pensaban o decían de él. Los verdugos van a decir lo que piensa de ti para ver cómo vas a reaccionar tú. Van a hablar de tu hogar. Van a hablar de todo, de tus finanzas. Van a hablar de tu preparación. Los verdugos hacen eso. Tienes que estar preparado. Y dice el versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, échenos de aquí, denles machete. No. Él se paró. Y él dijo, estos verdugos hoy los silencio. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Se puso en pie y dijo al Señor, no a ellos, al Señor. Porque cuando los verdugos te atacan, ¿a quién le tienes que hablar tú? Diga, ¿a quién? ¿A quién? No, que van a ver quién soy yo. No, al Señor. A su nombre. Tú arreglas con Dios y Dios arregla con tus verdugos. Dice, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. ¡Fum! Listo. Segundo, y si en algo defrauda alguno, de esos chismosos, de esos que están hablando, si algo defraudado, dice él, y si en algo defrauda alguno, se lo devuelvo ¿cómo? En ese momento sucedió algo. Miren lo que dice esta versión. Dice, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, con su trabajo, lo voy a devolver 4 veces más. Mira lo que dice esta versión. Dice, Zaqueo por su parte se puso en pie y dirigiéndose al Señor dijo, Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y a devolver 4 veces más a los que haya defraudado en algo. ¿Qué hizo? Habló de perdón y restauración. Diga conmigo, perdón y restauración. Él no comenzó a excusarse. No. Dijo, si he ofendido en algo y hay pruebas, yo voy a ceder. Y lo que en verdad hay gente que por mí fue desgraciada, la desgracié su futuro, desgracié su vida, yo voy a hacer algo.
pero voy a enmendar. ¿Qué hizo Zaqueo? Dijo, quiero cambiar, quiero ser diferente. Inmediatamente los verdugos tuvieron que cerrar la boca. Cuando tú decides soltar, decides replantear, Jesús calla al diablo y Jesús habla. Y mira lo que dijo Jesús. Mira lo que dijo. Acá, en el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo quedaron los verdugos? Diga conmigo, sin palabras. Jesús dijo, hoy ha sucedido un cambio. Algo pasó. Jesús, los verdugos quedaron callados. Porque este es hijo de Abraham. ¿Qué está diciendo? Este está actuando por fe. Este no sabe qué va a pasar, pero al igual que Abraham, está actuando por fe. Tú tienes que creer que cuando tú sueltas, cuando tú perdonas, cuando liberas tu corazón, liberas tu fe, te liberas, algo sucede. Algo sucede. Y es hora de que vean, tus verdugos vean cómo Dios derrama salvación en cada asunto que tú necesitas, que Dios se glorifique, sea en tu salud, sea en tu economía, sea en tu casa, sea en tu familia. Es necesario que ellos vean la salvación que va a venir de parte de Dios. Dice el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a quién, a lo que se había perdido. Está diciendo, yo no vine a buscar gente que necesitara salvación. Usted está aquí en este lugar porque necesita de Dios. Yo estoy aquí porque necesito de Dios. ¿Quién dijo que no necesitamos? Claro. Y dice, vine a buscar lo que se había perdido. ¿Qué está diciendo? Vine a buscar eso que se perdió, lo que se desvió, para encaminarlo a lo que Dios quiere para él o para ella. Y está diciendo la palabra, nos está transmitiendo esto. Mira, lo que se había perdido, lo que había sido derrotado, lo que había fracasado. Pero ahora en el presente hay algo que se levanta, hay algo que va a ser Dios, que va a permitir que tu cabeza vuelva a levantarse. Y los sentimientos de odio y resentimiento fueron limpiados del corazón de Zaqueo. Y los argumentos de su verdugo por sus hechos públicos, ¿verdad?, quedaron callados. Tus hechos públicos. Tú dices, no, pero Dios lo sabe. No, Zaqueo tuvo que hacerlo público. Dios te va a confrontar a ti. Tú no puedes perdonar en secreto. Tú no, eso es mentira. Tú el odio no lo vas a resolver en los secretos. Dios te va a poner en público y vas a verte cara a cara y vas a tener como actuar diferente. Porque así como tú le has dicho a Dios que tú liberas, Dios va a querer que tú públicamente vea en ti que has soltado. De nada te sirve decir en el secreto de tu casa, en tu habitación, en tu baño, yo no odio, y cuando estás en la calle sales con la cara así. No, así no sirve. Zaqueo tuvo que colocarse en pie y decir, hoy reconozco públicamente tal. Tú no vas a confesar a nadie públicamente, pero en tus actos, en tu forma de hablar, de expresarte, en tu forma de mirar, en tu manera de opinar por alguien. Ahí de tus verdugos te tendrán que agachar la cabeza y tú la vas a levantar. A su nombre. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Tus hechos públicos de los que te aborrecen muestran los argumentos que habitan en tu corazón y pueden usar o desarmar a tus verdugos. Como tú actúas en la calle, como actúas en el trabajo, como actúas en la universidad, como actúas en el barrio, cuando pasas por alguien y le actúas satíricamente, de rabia. Esos argumentos, hechos públicos, son los que Dios los ve también. Y no sirve que tú digas, no, yo en los secretos no odio. Si odias, si detestas. Y esos hechos públicos van a hablar de lo que pasa en intimidad contigo. No sirven 20,000 vigilias, 25 días de ayuno. No sirve. Porque en lo público es lo que Dios te está pidiendo, para demostrar que en lo íntimo Él gobierna tu vida. Ese es el primer punto de este mensaje que he llamado
sin miedo a mis verdugos. Primer punto, lo he llamado verdugos sin argumentos de odio. Segundo punto, lo que va a pasar con tus verdugos. Verdugos que van a enfrentar al mover sobrenatural de Dios. Tus verdugos van a enfrentarse a lo que Dios va a hacer por ti. Primero, los verdugos van a quedarse en argumentos, no podrán usar el odio en contra tuya. Pero también van a ver cómo Dios actúa a tu favor. Dice Daniel capítulo 3. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Dice el versículo 7, dice el 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y quisieron y acusaron ¿a quién? Maliciosamente, ¿a quién? A los judíos. Eso hacen los verdugos. Si supiera. Y el que canta y el que va a la iglesia. Vinieron maliciosamente. Y vinieron al rey. Eso sucedió en un país llamado en Babilonia. Y dice la palabra que estos muchachos eran judíos, no estaban en su país. Y estaban adorando una imagen y ellos no podían adorar otra imagen. Tú no puedes adorar imágenes ni a su semejanza, lo dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y la acusaron maliciosamente. No le dijeron, no, tú sabes que como ellos son creyentes. Y ellos, no, lo hicieron maliciosamente. Esos son los verdugos que se van a levantar a tus espaldas a actuar maliciosamente. Pero es lo que no saben ellos, que Dios oye todo. Y dice la palabra que se levantaron. Dice el versículo 12, dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Diga conmigo, los pusiste sobre los negocios. Tenían envidia, porque Dios siempre te va colocando sobre otro y sobre otro, y Dios lo va a seguir haciendo en este semestre. Dios te va a levantar y te va levantando, y hay gente que se va a levantar molesta, pero Dios te sigue promoviendo. Dios te va a seguir promoviendo. Y dice que estos verdugos estaban molestos, era por eso. Estos de afuera y están administrando mejor que nosotros. Y estaban molestos. Y dice, se llama Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Sigue diciendo, dice, ahora pues, le dice el rey, ¿estás dispuesto para que le oiga el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y todo instrumento de música? Os postréis y adoráis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mi mano? Diga conmigo, mi Dios. Diga, mi Dios. Y dice la palabra, dice, ¿qué Dios será que libra del cáncer? ¿Qué Dios será que te puede librar del divorcio, del fracaso, de la derrota? Mi Dios. Diga, mi Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra, dice la escritura, que ellos estaban perplejos, pendientes de verlo destruido, de verlo derrotado. Y en el versículo siguiente dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, dice el 16. ¿Por qué? He aquí nuestro Dios a quien servimos nos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, dicen ellos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y dice el 21, entonces estos varones, como fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, todos sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego y estaba ardiendo, dice la palabra. Y dice el versículo 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a estos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, en verdad, rey, ahí están en el horno, rey, ahí están. Y dice el 25, y le dijo, he aquí yo voy a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? Sus verdugos no sabían que ellos contaban con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú en este semestre cuentas con ángeles, arcángeles, serafines. Tú en este semestre cuentas con el Espíritu Santo de Dios. En este semestre cuentas con la palabra profética más segura. En este semestre Dios va delante de ti. Eso tienes que apropiarte de eso. Yo te digo esto, los verdugos no sabían que Dios iba a hacer algo. Y en este semestre, los verdugos pensarán que te pueden destruir, pero ellos van a ver el poder sobrenatural de Dios pasear por tu casa, por tu negocio, por tu vida, por tu familia. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Dice el versículo 28, dice, mira, los verdugos los metieron allí porque estaban preocupados porque ellos estaban administrando el negocio. Y dice, Nabucodonosor después sacó un decreto de ley al país y dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y hirió a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que se ir a adorar a un Dios que es su Dios. Dice el versículo 28 y dice el 29. Mira lo que dice el 29. Por lo tanto, escuchen los verdugos, dice él, aquellos que vinieron a murmurar, aquellos que vinieron a decirme, les digo esto, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, escuchen verdugos, sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no lo hay, no lo hay. Dice Nabucodonosor, no lo hay, no lo he visto de esa manera, no lo hay. No lo hay que pueda librar como este. Lo que Dios va a hacer en ti y lo van a ver tus verdugos es que ellos no saben de dónde Dios te puede sacar, de dónde Dios te puede levantar, de dónde Dios puede levantar tu cabeza, porque no lo han visto obrar. A su nombre, a su nombre. Dice, los verdugos tuvieron que quedarse callados, porque tus verdugos van a ver, van a enfrentarse al mover sobrenatural de Dios. Y en el capítulo 6 vemos otros verdugos. Estos eran de mayor preparación académica, gobernaban junto a Daniel. Y dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Y le tenían envidia a Daniel, porque el rey quería ponerlo sobre todo el reino, quería ponerlo de vicepresidente. Ellos estaban molestos. Hay gente que quiere tu puesto, pero no saben lo que tú has luchado, no saben lo que tú has enfrentado. Y dice que lo encontraron orando y rogando en presencia de su Dios. Ellos nunca se habían metido con Daniel, criticando su economía, criticando eso, y todo les fallaba. Y dijeron, vamos a meternos algo
que tenga que ver con su Dios. Cuando la gente se va a meter contigo y se va a meter con tu fe, se van a encontrar con lo sobrenatural de Dios. Van a encontrar que Dios pelea. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la gente comienza a levantar burla con tu fe, los que no saben que se están metiendo en el área que no pueden tocar en tu vida, porque Dios se toma ese asunto para él. Y dice la palabra en el 16, sigue diciendo la Biblia, sigue, fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y dice el versículo siguiente, entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Fueron los chismosos otra vez. Se levantaron los verdugos y le fueron y le dijeron, ese no te respeta, ese no ama la empresa, ese es falso, ese no es real, no es leal. Ese, oh rey, no acata lo que tú dices, sino que 3 veces al día ora a Dios. Se levantó estos verdugos, perdón. Estos verdugos no sabían que se estaban enfrentando al poder de Dios. Ellos habían enfrentado a Daniel toda su vida, pero nunca se había metido con su fe. No te metas con la fe de tu esposa, no te metas con la fe de tu esposo, no te metas con la fe de tus padres, no te metas con la fe de tus hijos. Te estás enfrentando con el poder sobrenatural de Dios. Ellos nunca habían tocado ese punto. Le habían criticado tantas cosas, su lengua, su físico, su forma de hablar. Era otro idioma, ellos hablaban judaico o hebreo y esta hablaba caldeo, pero nunca se había metido con su fe. Y dijeron, vamos a meternos con su fe. Y ahí Dios se paró. No en vano clamaba 3 veces al día. Ellos pensaban que al Dios que lo oraba 3 veces al día era como el Dios de ellos. No, nuestro Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Dios en el cielo y Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, y a su nombre. Y dice la palabra en el versículo 14, dice, y cuando el rey oyó el asunto le pesó. Él sabía que era envidia y resolvió librar a Daniel, pero no pudo hasta que terminó el día. Y dice el versículo 15, dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, aquí estamos los verdugos, sepa, oh rey, que eso tiene que ser así. Y en el 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, con que tus verdugos se han metido. Y el rey dice, yo no puedo hacer nada. Es como cuando el abogado te dice, yo no puedo hacer nada. Es como cuando el médico te dice, aquí toca a Dios. Es como cuando el asesor, el de recursos urbanos dice, aquí no hay nada que hacer. Es cuando Dios se para. Yo creo que Dios se va a parar en este semestre a tu favor. Hay gente que va a hacer, tus verdugos van a hacer que Dios se pare. Tus verdugos van a hacer que Dios se levante. Hay un ruido en el cielo. Tus verdugos están haciendo que el Dios del cielo y de la tierra se levante. Hay un ruido espiritual porque tus verdugos se están parando. Porque Dios se está levantando más alto. Y dice la palabra, dice el versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. ¿Está leyendo? ¿Y con el anillo de quién? Ellos pusieron su anillo. Lo que no sabían estos era que el que estaba en el foso pronto los iba a reemplazar a ellos. A su nombre. Diga conmigo, derrotado pero no destruido. ¿Cuántos dicen amén? Diga, derrotado pero no destruido. Y dice que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ellos pusieron el anillo, no confiaron en el anillo del rey. Ellos dijeron, vamos nosotros también a poner el anillo. Y dice la palabra en el versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Le dijo, Daniel, al día siguiente, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha librado de los leones. ¿Será que Dios lo pudo hacer?
será. Y dice el 21 y 22, dice: entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante ti he fallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Dice el 22. Y dice el 23, escucha: entonces salió el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. No sé qué han maquinado contigo, no sé qué han preparado contigo, pero de esa te va a sacar Dios así. Y tus verdugos te van a ver y se van a sorprender, porque nada va a pasar. De los daños que ellos creían que iba a infligirte, que te iba a acabar, que te iba a destruir, se van a sorprender. A su nombre, a su nombre. Dice esta versión, dice el rey salió mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Y dice esta versión, dice la otra, dice, al oír esto el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño. Sus verdugos se defraudaron. Dile a alguien que está cerca de ti: en este semestre voy a defraudar a mis verdugos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, y a su nombre. Verdugos de frente, verdugos a tus espaldas los vas a defraudar, porque Dios va contigo. Dios va a mover su poder sobrenatural. Y a su nombre. Dice el 26, le tocó a los verdugos. Los primeros verdugos tuvieron que honrar a Dios, pero a estos verdugos les fue peor. Se enfrentaron, ellos tiraron a acabar con Daniel. Y dice: de parte mía, dice Nabucodonosor, es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque ese Dios es viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio, el dominio que Dios tiene, perdura hasta cuándo. Gobierne quien gobierne, sea alcalde quien sea alcalde, sea presidente quien sea presidente, tu Dios y mi Dios, su dominio perdura hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el 27, dice, Él salva, Él libra. Dice el rey: hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué el rey sabía esto? Porque la noche que él se recogió, él sabía que algo había pasado con Daniel. Esa noche el rey había visto cómo Dios iba a glorificar en la vida de Daniel. Y él dice: Él ha librado a Daniel del poder de los leones, el poder de los verdugos. Dios te va a librar, porque se van a encontrar con el poder sobrenatural de Dios. Y dice la palabra, el 28, dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Mira, dice esta traducción, dice que prosperó por mucho tiempo, prosperó bastante. Así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reinado de Darío, y él también en el reinado de Ciro, rey de Persia. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de dioses, se glorificó y se manifestó tremendamente en la vida de Daniel. Mira lo que dice Daniel capítulo 6. Te voy a dar esta palabra. Daniel 6. Mira lo que dice acá. Dice: versículo 24. Y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y dice: y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y no habían llegado al foso todavía, no habían llegado al piso. Y dice: cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos.
Porque eso es lo que desearon tus verdugos para contigo. Pero se encontraron que Dios pelea por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios pelea por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Yo quiero terminar con esta palabra. Hechos capítulo 16, versículos 36 y 37 dice. Hechos 16, 36 y 37 dice: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz, le dicen a Pablo. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia, siendo yo ciudadano romano. Pablo estaba comenzando en el ministerio y Pablo pertenecía a una ciudadanía romana. Lo habían azotado sin preguntarle. Lo que azotan en la cultura romana eran los verdugos, los mismos que azotaron a Jesús. Se encapuchaban para que no los atacaran en la calle. Y Pablo, estos verdugos estaban acostumbrados a azotar a todo el mundo. Pablo recibió sabiduría y conocimiento de Dios. Y en el capítulo mira el capítulo que sigue, creo que es el 22. Dice 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Eso están hablando de Pablo, sus adversarios. Y dice el siguiente versículo. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo en el aire, dice el 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado ¿con qué? Con azotes, para saber por qué causas clamaban así contra él. Hay gente que está pidiendo contra ti azotes. Pero en esta temporada tus verdugos van a encontrar que Dios se ha levantado. No se va a levantar, se ha levantado. Y Pablo dice en el versículo 25: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ya Pablo estaba cansado que lo azotara. Y dice el versículo 26: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y dice el 27: vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Y dice el 28: respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy ¿de qué? ¿De qué? Tú y yo somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu les dice hoy. Y por eso es que Dios, todos esos azotes que han preparado por ti en este semestre, Dios los va a cancelar. Dios los va a frustrar. Vamos a colocarnos en pie. Dios los va a cancelar.